Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 10 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer, como siempre, estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos para todos, amigos. Vamos a comenzar ya con los titulares de esta jornada. Presidió Raúl reunión del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Intercambió Díaz-Canel con científicos y expertos que luchan contra la COVID-19. Destaca ALBA TCP, respuesta de Cuba a crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Ya comenzamos con las informaciones. Presidida por su primer secretario, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, este martes se efectuó una reunión del Buró Político del Partido Comunista de Cuba para continuar el estudio de los documentos que serán presentados en el 8º Congreso de esa organización. Considerando el rebrote de la COVID-19 experimentado en las últimas semanas, así como las perspectivas de su control, en la propia reunión se analizó y ratificó mantener la realización del Congreso entre los días 16 y 19 del próximo mes de abril, tal como se anunció el pasado 2 de diciembre en la convocatoria a este importante evento. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz intercambiaron este martes con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19. Durante el diálogo conocieron las últimas buenas nuevas sobre nuestros 4 candidatos vacunales. De muy estimulante calificó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la sesión de trabajo de este martes, sostenida con científicos y expertos que luchan contra la COVID-19 y en la que se actualizó sobre los avances de los 4 candidatos vacunales. El director del Instituto Finlay de Vacunas, doctor en ciencia Vicente Vélez Bencomo, al referirse a Soberana 02, dijo que es la más desarrollada, la cual ha transitado satisfactoriamente por la primera y segunda fase de ensayos clínicos y que a la tercera debe entrar en marzo. Para garantizar las dosis necesarias para esta etapa más ampliada, ya se está produciendo a gran escala el candidato Soberana 02. La última noticia de hoy positiva es que nosotros la semana pasada escalamos el proceso de conjugación de Soberana 2 y nosotros ya logramos hacer un lote de 150.000 dosis, el tamaño del lote que salió muy bien. Eso es realmente un hito científico-técnico muy importante, porque bueno, una cosa es que usted espere que eso va bien y otra cosa es que en la práctica bien. Y hoy estamos haciendo el segundo lote y realmente yo pienso que, o sea, nos sentimos muy esperanzados en que todo va a caminar de la manera en la que hemos planificado. Durante el encuentro, el jefe de Estado conoció además sobre los avances de Soberana 01, candidato muy seguro también, que ya concluyó su primera fase de ensayos clínicos y cuyos resultados se conocerán en los próximos días. De igual manera, la directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctora en ciencia Marta Ayala, informó sobre Abdala y Mambisa, los otros 2 prototipos de vacunas cubanas desarrolladas estas por el CIGB. En cuanto a Abdala, la científica explicó que se experimenta en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba y que sus resultados también son alentadores tras pasar ya por la primera y segunda etapa. Hoy se acaban de inmunizar 660 voluntarios en Santiago de Cuba con la primera dosis en el marco del estudio fase 2. Que mantiene los 3 brazos de estudio. La estrategia que tenemos es ya también para marzo estar planteándonos con datos de inmunogenicidad, inhibición y neutralización hecha por la Defensa Civil, iniciar un fase 3 en Santiago de Cuba, donde también vamos a involucrar al municipio cabecera de Guantánamo. Y también con Abdala, en este esquema, vamos a estar también planeando intervenciones por estrato, según se ha ido diseñando con el Ministerio de Salud, de conjunto con Biocuba Pharma, para ir interviniendo también en esta zona oriental personal de salud y así según se vaya diseñando. Por igual camino avanza Mambisa, único candidato cubano que se suministra por vía intranasal y que se ensaya en fase 2 en el Instituto de Toxicología de La Habana. Es una vía
más atrevida para las vacunas, pero es muy interesante porque la vía nasal es la vía por donde penetra el virus, y también la inmunidad que se puede inducir en las mucosas puede ser importante para neutralizar el virus. En este caso ya todos los individuos fueron inmunizados y se está empezando entonces a evaluar igual la presencia de los anticuerpos específicos contra el RBD, la inhibición y la neutralización. Durante el encuentro semanal con expertos y científicos que desde hace casi un año enfrentan la COVID-19 en Cuba, fue presentado además un estudio sobre la presencia en nuestro país de las nuevas mutaciones del virus. Las investigaciones arrojan que hasta ahora solo se reportan los casos detectados provenientes de Sudáfrica y Panamá, pero que no hay presencia en la nación de las nuevas cepas del Reino Unido o de las modificadas en Brasil y California. Hasta ahora, los resultados que se tienen avalan la hipótesis que realmente la transmisión que hemos tenido, que tenemos, y toda esta situación puede deberse al incremento, al incumplimiento de las medidas de contención y de vigilancia, más que a la introducción y circulación de la nueva variante hasta el momento. Nosotros seguimos buscando muestras de lugares, de momentos, de situaciones que realmente se salgan de lo que uno espera. Como es habitual en estas sesiones de trabajo, el doctor en ciencia Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, presentó los modelos de pronóstico de la enfermedad, así como de la cantidad de activos en hospitales. En ese sentido, dijo que los números de los casos activos en los últimos días han disminuido, sin embargo, la tendencia sigue siendo al incremento de contagios. Por lo tanto, no basta solo conseguir este parámetro de los casos activos, porque puede darnos la idea de que estamos mejorando, y es verdad, estamos mejorando desde el punto de vista hospitalario, pero vamos a seguir teniendo casos confirmados, y eso va a significar, más gente enferma, más gente que puede pasar a grave, a crítica. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 858 nuevos casos positivos a la COVID-19. Se reportaron 5 fallecidos y se otorgaron 981 altas clínicas. En conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, insistió en la necesidad de controlar la pandemia en cada territorio, con el cumplimiento estricto de lo indicado. Cuba reportó al cierre del día de ayer 858 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y 5 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Aunque disminuye la curva de casos activos, se mantiene elevada la transmisión del virus, sobre todo en las provincias de La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba. Una cifra elevada de casos ingresados, 16.798. Una cifra de sospechosos también inferior, se vigilan un número mayor de personas, disminuyen los confirmados, disminuyen los activos, pero realmente 4.943 es una cifra elevada. En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán informó que fueron realizadas casi 20.000 muestras para el diagnóstico del nuevo coronavirus. Aunque fueron otorgadas 981 altas clínicas, 67 pacientes se mantienen ingresados en terapia intensiva, de ellos 31 en estado crítico. Esta es una cifra elevada en correspondencia, yo siempre lo reitero, con el número de pacientes que se siguen diagnosticando, con las tasas de incidencia que estamos presentando y con los grupos de edad, de comorbilidad que caracterizan los pacientes que se están diagnosticando. Y que nada, lo que nos obliga es a extremar las medidas, todo, pero con estas personas vulnerables todavía más. Nuevas medidas para la contención del virus se elabora intensamente en cada territorio del país. Prevenir con autorresponsabilidad y asumir con rigor estas disposiciones resultan elementos esenciales en el enfrentamiento a la pandemia en beneficio de la salud de todos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En esta emisión nos acercaremos a las bondades del comercio electrónico para la compra de la canasta familiar normada en las bodegas. En los próximos minutos, la periodista Ismari Barcia nos mostrará los avances de esta práctica en Cienfuegos.
Avanzamos ahora con otros temas. Con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, directivos de comisiones permanentes de trabajo de ese órgano intercambiaron este martes con diputados de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La comisión desde los acuerdos de los recientes periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea, tanto en octubre como en noviembre, tiene un mandato, a partir de los acuerdos que se adoptaron, de atender un grupo de tareas fundamentales en las que se ha venido trabajando para su implementación en el presente año. Temas relacionados con el control del presupuesto del Estado, y también tenemos la misión de trabajar en la alta fiscalización al MICON y la rendición de cuentas que debe realizar el gobierno provincial de Santi Espíritu en los próximos periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Nacional. En este sentido hemos trabajado en dos direcciones. Una primero aquí a nivel con los organismos de la economía global, donde hemos solicitado un grupo de información importante relacionado con la actividad que ellos son rectores, en el caso de finanzas, el presupuesto, los ingresos al presupuesto del Estado, en el caso del MINSEC, el comercio exterior, el tema relacionado con la exportación, la sustitución de importación, la inversión extranjera y los proyectos de colaboración, en el caso del Ministerio de Economía, el tema de las inversiones, el plan de la economía, trabajo, en el tema del salario, en el tema del empleo, en el tema del trabajo por cuenta propia. Hemos trabajado, o sea, hemos solicitado una información que después lo hemos despachado con ellos lo que queremos, y después tendremos que despachar lo que necesitamos, o sea, la información final que deben de presentarnos para poder tener un amplio espectro de información. A la par, hemos indicado a los diputados en la base, sobre todo en la alta fiscalización del MICON, hoy lo hicimos en una videoconferencia con ellos, mediante una guía, un grupo de trabajo, un grupo de información que ellos deben procurar en la base en las empresas del MICON. Es decir, visitan las empresas del MICON, los aportes al presupuesto del Estado, cómo se cumplen, cómo cumplen los planes, y además, sobre todo, verificar estas informaciones con las oficinas de administración tributaria. Estamos también pidiéndole a los diputados el estado de opinión, cómo ellos ven la disciplina, el estado de ánimo de los trabajadores, sociopolíticos de los trabajadores, intercambiar mucho con los trabajadores y obtener sus opiniones sobre los elementos que pudieran distorsionar los resultados de su cumplimiento o del cumplimiento de los principales indicadores de las empresas. Y en la visita que realizaremos también a la provincia de Santi Espíritu, también iremos sobre estos temas. No dejar de tener en cuenta también una tarea importante, que es la tarea de ordenamiento, que nosotros hemos estado trabajando, hemos estado recibiendo información, los diputados han estado intercambiando y enviando un grupo de informaciones de las principales distorsiones que se presentan, no solo enviando la información, sino que le hemos dado indicación a los diputados que estos temas los canalicen con los gobiernos, con las administraciones municipales, para buscar la solución en el entorno que ellos se desenvuelven. Y estamos trabajando con la Asociación de Economistas de Cuba en un levantamiento de un grupo de temas importantes de la tarea de ordenamiento, las cuales estamos evaluando periódicamente y que también están participando nuestros diputados de base. Buenas tardes. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, por sus siglas ALBA-TCP, Sacha Llorenti, advirtió que el multilateralismo sufre en estos momentos un ataque despiadado por parte de la derecha. En una entrevista concedida a Prensa Latina, el representante del ente regional expresó: no solo está en crisis, sino bajo un ataque desde muchas perspectivas, porque durante el gobierno de Donald Trump se desarrolló una clarísima estrategia de desmantelamiento de las organizaciones multilaterales. Llorenti resaltó el papel de naciones como Cuba y Venezuela en medio de la crisis sanitaria que vive el mundo, donde las desigualdades y los enfrentamientos por la supremacía y el control de las vacunas y medicamentos ponen de manifiesto la esencia del neoliberalismo más despiadado.
El funcionario enfatizó que el mundo enfrenta amenazas comunes como la pandemia de la COVID-19, el cambio climático, la crisis financiera, la amenaza nuclear, el impacto de las tecnologías y otras que ningún Estado por sí solo puede atender. Les propongo escuchar un fragmento de sus palabras. Así Fidel y el comandante Chávez identificaron una necesidad, crearon un instrumento. Ese instrumento está todavía vivo y plenamente vigente. Lo que tenemos que hacer es que se acomode para enfrentar estos grandes desafíos. El Senado estadounidense reanudará al mediodía de hoy el juicio contra el expresidente Donald Trump después que ese ente legislativo declaró constitucional el procedimiento con una votación de 56 votos a favor y 44 en contra. Por cierto, hay un profesor de Derecho, Gregory Mark, ex decano de la Universidad de Paul, que considera que la Constitución de Estados Unidos exige que el presidente del Tribunal Supremo, en este caso John Roberts, debía presidir el proceso contra el expresidente Donald Trump como parte de su deber y que sus acciones aportan un aire de ilegitimidad al caso, lo que pudiera redundar a favor del acusado. Vamos a ver qué sucedió ayer en este primer día de juicio político contra un exmandatario. Volvió a ser 6 de enero en el Capitolio. Con una edición estremecedora, los fiscales demócratas iniciaron su recuento de la insurrección con la dirección que el entonces presidente le dio a sus seguidores. Peleen hasta las últimas o nos quedaremos sin país, dijo. Minuto a minuto se vio a las turbas enfurecidas avanzando, a los congresistas interrumpidos y en peligro, mientras en sus primeros mensajes Trump les decía que entiende su furia, que los quiere. Mis colegas llamaban a sus familias a despedirse, pensaban que íbamos a morir, afirmó el jefe de fiscales. Y con la voz entrecortada, narró cómo su hija, que lo había acompañado, le dijo que no quería volver nunca al Capitolio. Los demócratas insisten que el juicio es necesario para que los presidentes futuros no crean que están por encima de la ley. Que lo piensen dos veces y en vez de respetar la Constitución, la ley y a los seres humanos. Quieren estremecer y horrorizar a los estadounidenses, dijo en referencia al video demócrata este abogado defensor de Trump. Los republicanos mostraron una recopilación de testimonios de legisladores de oposición diciendo que Trump debía ser enjuiciado desde que llegó al poder, como prueba de que el proceso, además de violar la Constitución, es una venganza partidista en momentos en que deberían enfocarse en otras prioridades. Ahora bien, si Trump es condenado, no podría ocupar un cargo federal. Vamos a avanzar más en Ecuador. El personal del Consejo Nacional Electoral prevé terminar hoy la revisión de actas electorales con inconsistencias procedentes de los comicios generales efectuados el domingo 7 de febrero. La instancia tiene un plazo de hasta 10 días después de los sufragios para dar los resultados definitivos de las justas, en los cuales los votantes debían definir al próximo presidente y vicepresidente de la República, los 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 parlamentarios andinos. Según la normativa, una vez concluido el conteo en cada una de las 24 provincias del país, las organizaciones políticas serán notificadas en el lapso de 24 horas con los resultados obtenidos y las cifras podrán ser apeladas por los partidos y movimientos políticos en un tiempo de 2 días. Mientras esto sucede, la población y ecuatorianas están esperando el resultado final del cómputo para binomios presidenciales que deberá definir al segundo lugar y rival de la dupla progresista Andrés Arauz, Carlos Rabascal, del movimiento Unión por la Esperanza para la segunda vuelta de comicios el 11 de abril. Avanzamos con más, vamos al continente africano, donde un intento de rebelión armada en el norte de Angola aviva hoy el contrapunteo político en ese país, mientras el gobierno entabla diálogos con la sociedad civil y opositores denuncian supuestos abusos de poder.
En la madrugada del sábado 30 de enero, unos 30 miembros del autodenominado Movimiento del Protectorado Lunda Xowe atacó la comisaría del poblado minero de Canfunfo, en el municipio Cuango, perteneciente a la provincia de Lunda Norte, en el noreste de Angola, lo que condujo a enfrentamientos con la Policía Nacional y el Ejército. De acuerdo con Prensa Latina, citando a la agencia angoleña de prensa ANGOP, este miércoles el gobernador de Lunda Norte, Ernesto Mwangala, viajó a Cuango para escuchar a líderes religiosos, autoridades tradicionales, mujeres organizadas y agrupaciones juveniles en Cafunfo. El Movimiento Popular de Liberación de Angola en el poder desaprobó los intentos de dividir a los angolanos, de incitar al tribalismo y al regionalismo para romper la unidad nacional. Y quiero terminar en Asia con el anuncio de la retirada de los ejércitos de China e India de la frontera en disputa en el Himalaya. Las tropas de primera línea de ambos países comenzarán a retirarse simultáneamente este 10 de febrero, así lo dio a conocer Beijing. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de China, se realizará de forma organizada. El anuncio llega tras la 9ª ronda de conversaciones entre mandos militares de Beijing y Nueva Delhi. Los dos países son potencias nucleares y mantienen disputas abiertas sobre territorios en la zona del Himalaya. En 1962, ambas naciones se enfrentaron en una guerra fronteriza de un mes que dejó más de 10.000 muertos y culminó con la victoria de China. Así me despido, continúen ahora con otras informaciones. Nosotros regresamos al panorama nacional y acabamos de conocer a través de redes sociales que Diosvani Acosta Abrante, primer secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, se encuentra en este minuto recorriendo áreas productivas de la empresa agrícola La Jíquima, ubicada al norte del municipio de Calixto García, en Holguín. Esto como parte de un recorrido que realiza por varias provincias del país. De hecho, el máximo líder de esta organización política juvenil se encontraba ayer en la provincia de Las Tunas, donde intercambió con jóvenes de ese territorio y conoció del trabajo que allí realizan. También visitó el escorpionario de la empresa La Biofan, donde la juventud se mantiene a la vanguardia en la producción. En la zona industrial del municipio de Las Tunas, el líder cubano intercambió con varios de los jóvenes que batallan contra la COVID-19 y que forman parte de los grupos de apoyo. Los jóvenes de los centros de trabajo se pudieran estar vinculando con el consultorio, el médico de la familia, allí con el médico, con la enfermera, para apoyar en toda la labor comunitaria que pudiéramos estar desarrollando. Ratificar nuestro compromiso y nuestro apoyo y decir que bueno, que pueden contar con nosotros, por lo menos los jóvenes del sector empresarial, para apoyar esta tarea que se está llevando a cabo. Hasta la empresa de laboratorios biofarmacéuticos de medicamentos La Biofan en la provincia de Las Tunas también llegó a Costa Abrante, donde conoció de las imprescindibles labores que se ejecutan aquí para la salud y la economía cubana. Una de las áreas de esta empresa es el escorpionario, donde se le extrae el veneno al alacrán azul para la producción del medicamento Vitatox, complemento fundamental en las enfermedades cancerígenas. El joven también en el balcón del Oriente cubano, que al cierre de la semana anterior, en Cuba más de 22.000 jóvenes estudiantes de las ciencias médicas se habían sumado a la pesquisa y más de 4.000 desde sus centros de trabajo estaban vinculados como activistas. Desde Las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy la historia de Cuba recuerda una página de descrédito en nuestras luchas de independencia, el Pacto del Zanjón, firmado el 10 de febrero de 1878. Fue un tratado de capitulación rubricado por una parte de los dirigentes políticos y militares cubanos que terminó con la Guerra de los 10 años sin garantizar el cumplimiento de ninguno de los dos principales objetivos de la contienda, la independencia y la abolición de la esclavitud. El pacto fue aceptado por la mayoría de los cubanos en armas, con excepción de unos pocos jefes y oficiales, entre los que sobresalió Antonio Maceo, protagonista de la protesta de Baraguá. De esa manera, Maceo salvó el honor de los revolucionarios cubanos, quedando sentado el precedente de luchar hasta la victoria final.
Muy buenas tardes. En el transcurso de esta semana, las condiciones meteorológicas han tenido muy poca variación en nuestra área geográfica. Las temperaturas siguen elevadas, sobre todo durante el día, con máximas que han llegado hasta 33 y 34 grados Celsius, principalmente en la región oriental. Las precipitaciones siguen siendo pocas, aunque de manera local se han registrado aisladas precipitaciones, pero con acumulados que no son tan significativos. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, el más elevado fue de tan solo 21 milímetros en la estación meteorológica de Topes de Collante, en la provincia de Santi Espíritus. En estos momentos los vientos del nordeste y del este, observen cómo trae nubosidad desde el mar hacia el territorio nacional. Es por eso que durante la tarde estará parcialmente nublado en todo el país y se nublará en algunas localidades de manera ocasional con aisladas lluvias. En horas de la noche nuevamente será poca la nubosidad en todo el país, algunos nublados parciales en Villa Clara y también en la provincia de Cienfuegos. Las temperaturas continúan elevadas con máximas de 29 y 32 grados Celsius, llegando hasta 34 grados en la provincia de Granma, y en la noche continúa el calor con temperaturas en el entorno de los 22 y 25 grados Celsius, 20 grados en la isla de la Juventud y también en la provincia de Pinal del Río. Los vientos soplan hoy del nordeste y del este en toda Cuba, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos continúan las marejadas en el norte oriental, oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de nuestras costas. Así que ya usted sabe, una jornada con poco cambio en el tiempo, otro día de calor en toda Cuba y solo aisladas lluvias. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día. La ficha única del ciudadano es uno de los elementos indispensables para informatizar a la sociedad cubana y perfeccionar procesos en sectores como el comercio, por ejemplo. La delegación territorial de la empresa de tecnologías de la información para la defensa en Ciego de Ávila desarrolló este proyecto que ya está a disposición de todas las entidades del país. Desde hace un año, el colectivo de la División Territorial de CETIT en Ciego de Ávila trabaja en la ficha única del ciudadano, una base de datos que reseña informaciones de las personas como su nombre y apellidos, carnet de identidad y dirección particular. Esta aplicación estuvo 6 meses en proceso de desarrollo y precisó de igual tiempo para validar su funcionamiento y seguridad. En todas estas etapas participaron también los ministerios de Justicia y del Interior. Se compone por los datos de identidad que se obtienen en el registro de identidad cuando se te confecciona tu carnet de identidad por primera vez, y a partir de ahí se actualiza con cada uno de los trámites que vas haciendo, ya sea de cambio de nombre, cambio de apellido, cambio de dirección, y todo esto automáticamente tributa a la ficha única del ciudadano. La ficha única del ciudadano no tiene una interfaz con la que puedan interactuar las personas naturales, por lo que otras aplicaciones deben integrarse a ella a través de las interfaces de comunicación para consumir los datos que provee. Su contenido permite verificar la identidad de los ciudadanos cubanos y facilitar la realización de procesos y trámites en el país. Se logra autenticidad de la persona, se logra confirmar que los datos personales están bien escritos y no vas a tener que volver a hacer un trámite o vas a tener que volver a hacer un trabajo de registro de tus datos personales. Y en caso de las operaciones financieras, logras también la seguridad de que estás intercambiando tu dinero, estás comercializando con una persona real, validada y nacional. Aplicaciones como Bienestar del Registro del Estado Civil y la pasarela de pago en zona ya están vinculadas a esta plataforma. Actualmente se realizan los trámites para que otras aplicaciones como Viajando y organismos como la Oficina de Inmigración y Extranjería y los Joven Club puedan acceder a esta prestación. La ficha única del ciudadano, el primer componente de los registros públicos cubanos que se informatizó, permite tener en línea documentos altamente demandados por la población como las inscripciones de nacimiento, agilizando así su tramitación. Su alcance permite soñar incluso con la disponibilidad en la red de documentos como las historias clínicas o el expediente laboral de un trabajador. Desde Ciego de Ávila, Leidis Romero Rosselló, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lo anunciábamos en los adelantos, más de 300.000 tarjetas magnéticas han sido emitidas por la banca cubana en Cienfuegos como parte del proceso de informatización de la sociedad. A través de ellas puede accederse a una bondad del comercio electrónico, la compra de la canasta familiar normada. Al finalizar el mes de marzo, esa práctica quedará establecida en todas las bodegas de la cabecera provincial de la Perla del Sur.
Desde su teléfono puede acceder al pago electrónico de la canasta familiar normada, ahora también en las bodegas. La unidad El Nuevo Refino inaugura este servicio en la capital cienfueguera. La aplicación de Enzona, desarrollada por la empresa de tecnologías de la información para la defensa, CETI, facilita transacciones más seguras y participar de las bonificaciones bancarias, ventajosas ante la subida significativa de los montos de los productos como parte del ordenamiento monetario. El sistema bastante rápido, ¿no? Y da 1% de descuento también a la hora del pago. Estamos 3 personas. Por ejemplo, 400 pesos en este caso, a 40 pesos de descuento serían 360 pesos. El teléfono español del código, podemos verificar nosotros esas transacciones también, a diario, a la hora del cuadre, que es lo más importante, evitar el aglomerado efectivo. La capacitación de los trabajadores en medio de las circunstancias sanitarias no ha detenido, sin embargo, el proceso de informatización, prioridad del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos. Ha sido un trabajo muy intenso, porque en este tiempo también hemos tenido las restricciones de la COVID y en los próximos días, hasta terminar el mes, pretendemos terminar entonces con las 126 bodegas del municipio de Cienfuegos. Tenemos ya implementado en zona en las redes de restaurantes emblemáticos, tenemos implementado en zona también en los 3 polos principales de alojamiento y estamos también insertando en zona en los copelias. Nosotros tenemos la proyección de tener ya implementado en zona en las 126 bodegas antes de que termine el primer trimestre de este año. Y aunque con poco personal y valiéndose de teléfonos propios, sus ventajas son notables. Nosotros en mes de enero vendimos 167.300 pesos, es decir, aproximadamente un 50%, estaríamos hablando de unos 80.000 pesos menos de transacción, que sería un monto significativo. No deja de circular. Y un dinero seguro, nosotros más facilidad a la hora de depositar. Más de 300.000 tarjetas magnéticas emitidas por la banca en la provincia como parte del proceso de informatización de la sociedad facilitarán el acceso a otra bondad del comercio electrónico al finalizar marzo, disponible en todas las bodegas de la capital cienfueguera. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. La Serie Nacional de Béisbol vuelve a acaparar los titulares al darse a conocer la fecha de reinicio de la postemporada por parte de la Comisión Nacional. El playoff entre Matanzas y Cienfuegos se disputará finalmente a partir de este viernes 12 de febrero, tras la recuperación total de los elefantes. Se jugará en la burbuja del José Antonio Huelga, manteniendo los juegos alternos a partir siempre de la 1 de la tarde. Y esta semana también ha sido noticia el regreso del histórico manager Armando Johnson al frente de los Piratas de la isla. Johnson ofreció sus primeras declaraciones a nuestro compañero Aurelio Prieto Alemán. Armando Johnson regresa otra vez como timonel de los Piratas. ¿Cómo recibiste esta información? Bueno, esta información la recibí con mucha alegría, imagínate 7 años fuera del béisbol, que es lo que en realidad me gusta hacer y en estos momentos estamos ya organizando y haciendo cosas porque estamos muy contentos de volver a regresar, de que el pueblo pinero también tuvo momentos de que nos extrañaba y bueno, estamos aquí para volver a darle alguna alegría al pueblo pinero y a Cuba en general. Parece que en esta ocasión usted se va a respaldar de glorias al deporte. ¿Es así? ¿Está Orly Díaz y alguien más? Sí, mira, tengo a Orly Díaz, tengo a Alexander que está otra vez con nosotros y tengo a Carlos Soto, un entrenador de picheo que teníamos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestras manos para que el pueblo reciba una alegría más de todos nosotros y estamos dispuestos a dárselo. Tanto los seguidores de los Piratas como toda la afición le desea un feliz regreso. Éxitos nuevamente. Gracias. Bueno, no ha terminado esta temporada de la Serie Cubana de Béisbol y ya los equipos que no clasificaron están haciendo ajustes, están intentando cambiar cosas de cara a la próxima campaña.
Y la Liga de Campeones de Voleibol regresó para cerrar la fase de grupos también en una burbuja. Lo más atractivo para los cubanos es la definición del grupo B, donde el Luve Civitanova se juega el liderato con el Perugia en el clásico del vóley europeo. Tras la victoria este martes de la Armada Cubana del Luve, 3-1 contra el Tours francés, ahora se enfrentan al Perugia de Wilfredo León en busca del pase a cuartos de final. El Luve dominó el duelo entre ellos en la primera vuelta de la Champions y en la final de la Copa Italia, mientras que el Perugia tomó desquite en la Liga Italiana. El juego marcha ahora favorable al Perugia 2-0 en un pobre partido de los cubanos del Luve Civitanova. El primer set lo ganó Perugia 25-21 con 6 puntos consecutivos en el tramo final. Y con ese mismo empuje comenzaron el segundo para sacar ventaja temprano y llevárselo 25-18. En estos momentos se juega el tercer set de este partido. Ahora vamos al baloncesto. Otra actuación de alto nivel protagonizó el cubano Karel Guzmán en la Liga de Rumanía, donde fue elegido el jugador más valioso en el triunfo este martes del Club Napoca 87-86 sobre el Timișoara. El habanero encestó 17 puntos con 5 rebotes y 2 asistencias, una magnífica actuación que le valió una valoración de más 23. Para el Napoca fue un encuentro difícil en el que remontaron tras llegar debajo por 6 cartones al último cuarto. Con este triunfo, los de Transilvania suman 12 éxitos sin revés, único invicto del certamen y líder con 24 puntos. Por su parte, Guzmán mejoró sus números del torneo y ahora promedia más de 10 unidades por partido. Escuchemos al cubano luego de este partido. Creo que fue un gran juego donde tuvimos un desgaste físico doble, ya que de ahí nos enfrentamos a un gran equipo y nada, las cosas salieron bien, así que hoy gracias a la gran defensa que tuvo nos supimos obtener la victoria. Ahora pasamos al fútbol. Esta tarde el Barcelona visita a Sevilla para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Messi, que va recuperándose de sus molestias, se espera que abra como titular, mientras que los sevillistas tienen la baja del argentino Lucas Ocampos. En su lugar jugará el fichaje de invierno Papu Gómez, quien dejó el Atalanta para unirse al Sevilla. Precisamente el conjunto italiano busca también su pase a la final de la Copa, cuando enfrenta esta tarde al Napoli en Italia, luego del empate a 0 en el partido de ida. Y durante esta pandemia, el ajedrez ha sido de los deportes más activos con sus torneos online a través de internet. Pero este nuevo escenario no hubiera sido posible sin el histórico duelo entre Garry Kasparov y Deep Blue. Hoy se cumplen 25 años de aquel match en el que la mente humana demostró ser mejor que los ordenadores. Fue la última vez que el ser humano venció a la máquina. El mejor ajedrecista de entonces, Garry Kasparov, ganaba otra vez a un ordenador. Parecía que la tecnología nunca superaría la creatividad humana. Solo un año después, ganó Deep Blue 2, una versión mejorada de la anterior en la que colaboró el campeón español Miguel Illescas. El ruso acabó muy enfadado. Fue el principio del fin de su reinado en el ajedrez y el comienzo de la era de la inteligencia artificial. Megaordenadores capaces de analizar millones de datos en un segundo, que hoy usan los gigantes de Internet para analizar riesgos o escanear nuestras conversaciones para saber los intereses de los usuarios de un teléfono u ordenador. Aquel Deep Blue descansa arrinconado en el Museo de Historia Americana, pero su legado ayuda también a campeones del ajedrez como Magnus Carlsen, que entrena contra un ordenador. Y el Laboratorio Antidoping de La Habana está próximo a cumplir los 20 años de su fundación y cerramos nuestra sección deportiva homenajeando la labor de sus trabajadores para mantenerlo entre los mejores del mundo en estas 2 décadas. Antidoping de La Habana. El laboratorio antidoping fue inaugurado el 13 de febrero de 2001 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Es una institución en la que se han realizado las muestras de las series mundiales de boxeo, Grand Prix de judo, Copas del Mundo de esgrima, torneos preolímpicos de diferentes disciplinas y los Juegos Centroamericanos de Managua 2017 y los Suramericanos de Cochabamba 2018. Laboratorio Antidoping de La Habana. 20 años haciendo ciencia por un deporte limpio. Continuamos con más. En el actual contexto epidemiológico de la provincia de Pinar del Río, como en todo el país, la pesquisa activa es vital para detectar casos sospechosos. En el territorio vueltabajero, el empleo de ese método por parte de los estudiantes de ciencias médicas ha sido esencial para llegar a la población vulnerable y en riesgo.
Más de 4.000 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río se involucran en la pesquisa diaria para la detección de sintomatologías asociadas a la COVID-19 en los 11 municipios de la provincia. Buenos días. Somos estudiantes de las ciencias médicas y estamos haciendo pesquisa para saber si alguna de las personas que vive aquí ya ha tenido algún síntoma respiratorio, febril, dolor de cabeza, diarrea. Cada mañana definen las prioridades del área teniendo en cuenta las personas vulnerables y en riesgo epidemiológico. Siempre es un poco aterrador por el hecho de que no sabes lo que te vas a enfrentar cada vez que sales a hacer la pesquisa. Pero es una labor que es primordial en este momento y bueno, es lo que necesitan de nosotros y es lo que estamos dando. Así se detectan los casos más rápido y bueno, las personas mayores sobre todo que estamos en las casas, que nos estamos cuidando y bueno, cuando ellos vienen y nos pesquisan pues nos sentimos más seguros porque no salimos y estamos muy preocupados con esta situación tan importante que en este momento está pasando el país. Cara a cara y en contacto con los moradores hacen suya la responsabilidad de disminuir números a la estadística provincial una vez contribuyen a la contención de nuevos contagios. Hay algunos pacientes que por temor no refieren ningún síntoma y entonces ya es como que un mal funcionamiento del sistema, por lo que se podría decir, porque no se detecta a tiempo la enfermedad. Y es más malo para la salud de la persona. Por eso es importante que todas las personas colaboren con todos los estudiantes y también profesionales de la salud. La pesquisa activa y oportuna ha permitido identificar a más de 1.700 sospechosos en Vuelta Abajo durante la última quincena, en un territorio que reporta en igual periodo unos 400 casos positivos al nuevo coronavirus. Los estudiantes nos han traído información de algún paciente que ha presentado algún síntoma respiratorio. En nuestro caso hemos detectado pacientes que han sido positivos, por lo cual hemos establecido los protocolos necesarios y lográndose que la efectividad del control de foco. Con un mejor dominio de la población pesquisada termina el primer deber del día. Ahora corresponde regresar al estudio de la especialidad, otro reto para los alumnos de las ciencias médicas y que en tiempos de COVID asumen con total responsabilidad. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con una alta tasa de incidencia, Villa Clara se mantiene entre las provincias con una situación más complicada durante el tercer rebrote de la COVID-19. En esta etapa ha aumentado el contagio de la enfermedad en edades pediátricas, sobre todo en los menores de 10 años. Diagnosticar positivamente a un paciente contagiado con COVID-19 es uno de los mayores desafíos para un galeno. Pero si este paciente está en edad pediátrica, demanda toda la responsabilidad y deviene reto y sensibilidad a la vez. A nosotros ver un niño con un RX positivo, se nos oprime un poco el corazón, como para decirlo así. Porque como que no frecuenta un niño y ver un niño con un RX positivo, nos preocupa mucho. Y entonces ese niño no es que los demás no lo veamos porque todos lo vemos en el diario, pues es un granito más hacia ese niño preocupación. Hasta la fecha en la provincia se han atendido 651 casos de pacientes en esta edad, con un total de 157 positivos. Y durante este tercer rebrote se ha notado una mayor incidencia en el aumento de menores contagiados. Pero sí se ha visto desde este último rebrote de noviembre por acá, un gran alce en los casos de los infantes. Y nos llama mucho la atención, sobre todo los niños menores de 10 años, que casi están el 60% de todos los casos ingresados en la totalidad de los niños pediátricos. Muchos casos, sobre todo también en niños menores de 1 año. Y si bien la atención médica profesional ha sido de excelencia hacia estos niños, verlos salir airosos de esta enfermedad es la oportunidad de una reinserción a la vida, un estímulo al esfuerzo cotidiano, un agradecimiento eterno ante la mirada de la inocencia. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Guantánamo, a partir del aumento de casos positivos, se posibilita el cuidado de niños en instituciones educativas certificadas para beneficiar a aquellos padres que no cuentan con otras personas que puedan cuidar a sus hijos. Voy a decirlo en otras palabras, estos espacios se convierten en centros donde se garantiza la permanencia de los pequeños mientras dura el proceso de hospitalización de sus padres. Vamos a ver el reporte. Cuando Guantánamo continúa reportando casos positivos a la COVID-19,
entre ellos padres diagnosticados con la enfermedad cuyo entorno familiar no cuente con otras personas adultas para atender a los pequeños, se garantiza la protección de sus hijos a partir de la iniciativa de los círculos infantiles Nené Traviesa y Los Camelitos. Uno situado en un consejo popular donde hay mayor número de contagiados, que va a tener una capacidad de ingresar a 10 niños, también en la zona del Caribe con una capacidad de poder ingresar 12 niños. Se han creado todas las condiciones y también están listos el personal nuestro que va a estar acompañando al personal de salud. Ambas instituciones están certificadas, cuentan con el servicio médico y enfermería indispensable y poseen varios equipos de trabajo organizados por rotación para cuando surja la necesidad de cumplir con un rol tan sensible. Seleccionamos 3 salones, los cuales cuentan con buena ventilación, iluminación para estos niños, pero el centro cuenta con 7, que en caso de que sea necesario, todos los salones se utilizarían para eso. Disposición de trabajar 24 horas, ya que es un aporte que están instándole a nuestra provincia, a nuestro país que tanto lo necesita. Asegurar el cuidado de los niños mientras dure el periodo de hospitalización de sus padres es objetivo de estos trabajadores, de ahí que se cuenten con todas las condiciones higiénico-sanitarias y los recursos económicos y humanos para ello. Destaca entonces un gesto de humanidad que demuestra la dicha grande de vivir en Cuba, país donde se garantizan la salud y los derechos básicos de la vida de los niños. Desde Guantánamo, Tony Pupo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó en su cuenta en Twitter la unidad de la intelectualidad cubana. Se arremete contra la cultura porque es la misma esencia de la revolución y el propósito de las plataformas colonizadoras es destruir nuestra identidad con la aspiración de llegar a dominarnos. Pero la revolución ha sido defendida, cantada y contada por sus artistas. #Cuba Viva. Así escribió el mandatario. De acuerdo con el diario Granma, Díaz-Canel se reunió con varios intelectuales y artistas del país para dar seguimiento a los acuerdos del 9º Congreso del UNIAC, realizado a finales del año 2019. El jefe de Estado abogó por continuar y visibilizar el diálogo que todos los días se hace desde las instituciones. Voces prestigiosas hablaron del acompañamiento de los artistas e intelectuales a las instituciones culturales del país, de la defensa de la política cultural, que aún con errores permitió una explosión artística desde el triunfo de la revolución hasta hoy, y del carácter siempre crítico del arte cubano, aupado precisamente desde la institucionalidad, gracias a un diálogo permanente. En el encuentro participaron además el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Víctor Gaute, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el titular de Cultura, Alpidio Alonso Grau, y el presidente del UNIAC, Luis Morlote Rivas. En diciembre de 2019, el mandatario cubano convocó al UNIAC a ser más proactiva en sus bases y a pelear contra molinos de viento, tan antiguos como dañinos. Buenas tardes. Este miércoles tuvo lugar la presentación de la campaña titulada Tienes la Palabra, con motivo de la celebración por los 60 años de Palabras a los Intelectuales, las 6 décadas de la UNIAC y los 35 años de la Asociación Hermanos Sáiz. Ello sucedió en la Biblioteca Nacional José Martí y contó con la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Más detalles de esta información en próximas emisiones. Cambiamos de tema. La 31ª edición del Salón de Artes Visuales de la ciudad de Camagüey contó con gran variedad de obras. Luego de varias jornadas de concurso, ya se dieron a conocer las piezas premiadas. Promocionó el quehacer del universo artístico y posibilitó la confrontación entre creadores el Salón de la Ciudad en Camagüey. En la 31ª edición, el jurado evaluó más de 40 obras y otorgó el gran premio a la pieza de la serie Volcanes y Ballenas Cultivan un Cuerpo, número 1, de Jorge Luis Pulido, mientras que el segundo recayó en el proyecto Storyboard, capítulo 4, El Guardián del Patio, de Luis Arturo Aguirre, y el tercero lo mereció el tríptico de fotografía, nombrado Cuerpo, Forma, Contenido, de Taimé Muñagorri. Es un trabajo muy coherente,
un trabajo muy de mesa, muy de profesional. Hago felicitación a la Galería Alejo Carpentier y a su claustro, es decir, a su equipo. El trabajo tan organizado. También fueron otorgados reconocimientos y estímulos de organizaciones e instituciones culturales del territorio. Y hace realidad que siga viva el movimiento artístico en nuestra ciudad y que confluyan varias generaciones de artistas, los consagrados con jóvenes. La Galería Alejo Carpentier acogió las obras, al igual que las plataformas digitales. El arte no se ha detenido y justamente ha sido un escudo para defender la vida, para defender la inspiración, la espiritualidad y la necesidad de ver juntos siempre una nueva esperanza, una manera de hacer, aún siempre en condiciones difíciles. Además, la calidad de las obras ha sido alta, ha sido variada. Hemos contado con la presencia de muchos artistas de diferentes generaciones que se han sumado a la convocatoria. El Salón de la Ciudad permite comprender la evolución de la manifestación, tanto en el contexto del devenir histórico como del arte visual en la actualidad. En Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Seguimos con noticias de artes visuales. Un espacio exclusivo para la exposición y comercialización de obras reabrió sus puertas al público en Holguín. La galería, ubicada en el corazón de esa urbe, brinda una mayor visibilidad al trabajo de los artistas del territorio. Tras varios años dedicada a las artes aplicadas, la Galería Vallado del Fondo Cubano de Bienes Culturales reabrió sus puertas al público holguinero, convertida en un espacio exclusivo para las artes visuales. Con el traslado de los artesanos hacia la recién inaugurada tienda Colibrí, la institución retoma sus funciones originales de exponer, promover y comercializar las piezas, así como contribuir a la educación estética, un anhelo de los creadores de la provincia que se materializa en este inmueble. La curaduría con horror al vacío permite exponer más obras, mientras que la privilegiada ubicación en el centro de la urbe facilita una mayor visibilidad y venta de las piezas de reconocidos artistas de la UNIAC, el registro del creador y el propio fondo. En este sitio se gestan acciones para fomentar el coleccionismo privado e institucional y, cuando la situación epidemiológica lo permita, trazar estrategias para atraer a visitantes de otras regiones de Cuba y del mundo. José Fernández y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. Y del panorama internacional es noticia que una insólita imagen del instante de rompimiento de una ola ha tenido gran repercusión en redes sociales por el parecido con el dios Poseidón. Su autor es el fotógrafo Mateu Ribrin. Es una ola o el rostro de Poseidón, el rey de los mares. La cuestión sobre esta imagen ha capturado a millones de internautas de todo el mundo. Mateu Ribrin tomó la foto desde su casa de Le Conil, en la región francesa de Bretaña, durante el paso de la tormenta Justine el mes pasado. Estaba lloviendo, la luz era escasa porque era el final del día. Podíamos ver las olas rompiendo en la distancia y chocando contra el dique. Una de las olas explotó con más fuerza que las demás. Es realmente un fragmento de un segundo. El fotógrafo asegura que en el momento de la captura las olas más fuertes estaban golpeando la costa francesa. Su obra ha tenido repercusión en todo el mundo y ha sido publicada por medios estadounidenses, ingleses y turcos. Es un momento fugaz de la naturaleza en su máximo esplendor. Y con esta curiosa nota finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este miércoles. Cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omayri. Nosotros continuamos con más ya en el cierre, porque el 10 de febrero de 1928 nació Salvador Cisneros Betancur, destacado patriota cubano. Una calle muy céntrica de Camagüey lleva su nombre, precisamente a la figura de quien fuera presidente de la República en armas y a la historia que rodea a la citada arteria gramontina. Nos acerca el siguiente reporte. Entre curvas, sin permitir visualizarle el inicio y el fin, una de las calles más conocidas de Camagüey es Cisneros, nombrada así en honor a Salvador Cisneros Betancur. La calle, surgida en el siglo XVI y denominada en sus inicios como Calle Mayor, alberga un importante fragmento del alma histórica de la ciudad y de sus protagonistas. En la vivienda número 20 de esa calle nació Salvador Escolástico Cisneros Betancur, marqués de Santa Lucía,
uno de los más relevantes patriotas principeños desde las primeras conspiraciones independentistas y quien llegó a ser presidente de la República de Cuba en armas. Cisneros fue el único miembro de la nobleza que se incorporó a la lucha por la independencia en Camagüey. Se negó rotundamente a la intervención militar norteamericana y ocupar cargos ante las autoridades interventoras. Fue uno de los más rotundos detractores de posteriores medidas impositivas y ultrajantes como la enmienda Platt. Durante los primeros años de la República, nacida en 1902, reclamó el apoyo para el regreso de las familias cubanas que habían emigrado durante la lucha contra España, y en ese afán se dio decenas de caballerías de su antiguo vínculo con Santa Lucía y solares en el poblado de Minas para que vecinos de bajos ingresos construyeran sus hogares. Son velados precisamente en esta calle, en uno de los salones del ayuntamiento, sede aún del gobierno municipal. Quiso el destino que la calle que posteriormente llevara su nombre diera cobija a tantos patriotas e ideas independentistas. Donde actualmente está ubicada la Biblioteca Provincial radicó la Sociedad Filarmónica, espacio de reunión de jóvenes independentistas encabezados por el propio Cisneros durante las décadas de 1850 y 1860. En ese lugar se tomaron importantes decisiones concernientes al alzamiento de las clavellinas y se respondió afirmativamente a la convocatoria de José Martí a la gesta libertaria de 1895. Apellidos de renombre en la historia de Camagüey vivieron en aquella calle mayor: los Agüero, los Castillos, Miranda, Quesada, Sánchez. Ahí vivió el joven Francisco Sánchez y Betancourt, María Josefa Adán, Eva, las hermanas Aurelia y Matilde del Castillo, el doctor Oscar Primeyes, teniente coronel del Ejército Libertador, y el matrimonio formado por Ana Betancourt e Ignacio Mora. Luego de que en 1899 le fuera cambiado el nombre a la calle mayor por el de Salvador Cisneros, la villa siguió albergando a grandes personalidades como el ex jefe del tercer cuerpo del Ejército Libertador, mayor general Manuel Suárez, la residencia del general de brigada Javier de la Vega Basulto o la casa donde pernoctó, tras su retorno de los Estados Unidos, Amalia Simoni, viuda de Ignacio Aramonte. En la calle de nombre tan noble y justo como el de Cisneros convivieron grandes personalidades de la urbe aramontina, a tal punto que si se inventara una máquina del tiempo, cualquier apasionado de la historia la escogiera como destino, porque la calle Cisneros es una verdadera mina para desentrañar el pasado y el corazón de Camagüey. Desde Audiovisuales Príncipe de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes.